Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. sí, juro. 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 sí, juro, Sí, Sí, juro. sí, juro, sí, juro. Sí, sí. Sí, juro. Sí, juro. sí, juro, sí, juro, sí, juro, Sí, sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Vanetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí, y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, juro no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, lo roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. Buenas, buenas. Buenas ¿Llegaste? tardes. Llegué. Esta vez no me voy ¿De dónde venís? De Rosario. De Rosario, tierra natal, que ya lo vimos la semana pasada. En realidad, So-so. de crianza, tierra de crianza. Pero ¿y la pasaste lindo que fuiste por Semana Santa? Súper, sí, Sí. fui por Semana Santa y esto es muy loco. Fui a dar una charla para emprendedores de Cáritas que claramente no se pudo dar. Sí. Pero bueno, después les voy a contar, todos saben por qué. Porque fue como una semana que íbamos a relajar. Y No se pudo. pasó de todo. No se pudo. No, Semana Santa que cada vez la siento menos santa en el sentido de poder descansar, de poder darse el momento de disfrutarlo, eso no, cada vez menos. Sí tuvo algo positivo en el caso de, no sé, el mío, que soy creyente, que dije, bueno, voy a conectar con la fe. Fui a misa, todo bien, y de pronto, cuando Pasó ya lo había que pasado pasó. todo esto, pasó Sí, lo sí, que sí. pasó, el padre de la iglesia ha fallecido. Claro, ha fallecido Francisco, ya lo saben todos porque ya lo habrán visto por todos lados. Yo creo que de más está decir, vamos a tener ahora una conversación sobre esto, pero Francisco fue el argentino más importante que haya habido probablemente en el mundo por su impacto en el mundo entero. Y bueno, lo vamos a ver aparte, vamos a tener un recordatorio de eso quizás el sábado cuando sea el funeral de Francisco, donde va a atender prácticamente todas las personas que tengan una pizca de poder en el planeta entero. Que van a estar ahí, que van a dar sus condolencias o que van a por lo menos buscar el confite de la foto como siempre hacen los líderes mundiales en general. Yo creo que por lo menos este funeral genera más expectativa que los anteriores. Sí. Realmente me parece que es mucho más importante a nivel político, porque no olvidemos que más allá de ser padre de la iglesia, de ser el argentino más importante, era un líder de Estado, del Estado del Vaticano. Líder de Estado, líder de la fe católica en todo el mundo. Este va a ser un programa muy atravesado por eso. Vamos a estar discutiendo en varios aspectos lo que implica la muerte de Francisco, la muerte de Jorge Mario Bergoglio,
Y bueno, nada, vamos a tener muchas aristas realmente. Tenemos para analizar un poquito, quizás nos vamos a desviar un poquito en la parte económica para hablar de otras cuestiones, pero sí vamos a hablar de, bueno, los cristianos perseguidos en el mundo, nos vamos a preguntar en la columna de Retropolítica, nos vienen a traer el planteo de si Francisco funcionó en un punto como armador del PJ, del peronismo. Algunos lo decían que hizo conciliar a las partes de distintos bandos dentro de las internas peronistas y demás. Pero ahora en principio estamos en la apertura de sesiones y ya lo sabés, vamos a estar hablando nosotros dos, vamos a estar discutiendo. Pero también podemos estar hablando con ustedes, y esto es un pedido personal. Ay, gracias a Dios. Este es un pedido personal. Gracias a Dios que lo hace. Porque, a ver, nos puedes seguir por ahí en vivo, nos puedes seguir por sijuro.ok en Instagram, nos puedes seguir también por YouTube y nos podés mandar un mensajito. Yo estoy esperando el día que nos manden un mensajito, no solamente en directo, que los leemos a todos, a veces chicos mandan cosas que no podemos leer, no. Pero podés mandar un audio o podés mandar un mensajito de texto al 11 39 36 66 55. No te cuesta nada. Nada, y los empezamos a conocer también del otro lado. Tengo una novedad. Pues viste que vos mencionaste todos los canales, falta uno que se sumó recién porque le dije, lo vamos a armar. Y obviamente teníamos que desembarcar en Twitter, todavía no hay ninguna publicación, pero ya está creada la cuenta. Así, ya está la biografía, los links, la portada, todo armado. Así que vayan a seguirnos también. En ese caso va a ser Sijuro, porque Twitter no permite los puntos, así que no lo pude hacer igual que en todas. Okay. Pero bueno, Sijuro, como en todas las redes, en algunas es con punto, en Twitter es sin. Ya está. Ustedes prueben sijuro.ok o sijuro, ok. Somos nosotros, no creo va a cambiar, que no va a tan cambiar. Importante para que hagan cuentas apócrifas. Pero bueno, ya estarás viendo por el título del video que vamos a hablar de un tema interesante, pues es el fallecimiento de Francisco. Y otra cuestión más, otra muerte quizás más política, o no, y eso justamente es lo que hay que desarrollar, de lo que está pasando hoy en día en el mundo. A la par de que Francisco partía de este mundo, Klaus Schwab, líder del Foro Económico Mundial, ahora vamos a desglosar un poquito qué es eso, para los que no lo saben, decidió apartarse de ese organismo. Dos organismos que han marcado la agenda, bueno, directamente el Vaticano, la Santa Sede de los últimos 2000 años, y el Foro Económico Mundial, por lo menos del mundo de la posguerra. Entonces, aquí nos encontramos en un doble cónclave. El mundo se encuentra en un doble cónclave, Europa en particular, porque estos dos cónclaves son en Europa. Uno es en el Vaticano, otro es en Davos. En los dos se está definiendo hacia dónde va el mundo. Y recordemos una cosa que nos gusta recordar y pensarla nosotros como argentinos, decir, bueno, nosotros hablamos, el Papa es argentino, sí, pero sobre todas las cosas Bergoglio, el hombre Bergoglio es el nativo argentino. Francisco I se convirtió en una figura del mundo entero. Y las repercusiones que él ha generado en la Iglesia Católica fueron para el mundo entero, ya no solo para la Argentina. Entonces, estas dos organizaciones internacionales que marcan esta agenda del mundo de distintas maneras, bueno, se van a redefinir. Y vamos a ver si hay una continuidad en los dos casos. Yo, por ejemplo, creo que es más seguro que en esto de que estamos hablando del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, estoy mal. Y el Vaticano, bueno, el Foro Económico Mundial, lo más probable es que tenga una continuidad. El Vaticano todavía es incierto. Pará, ¿te parece? Yo creo que hay más chances de que haya una continuidad en el Vaticano que en la economía. Porque viste que todos los días tenés una novedad. No sé, realmente creo que es la primera vez que veo determinada estabilidad en la iglesia, ¿no? Que, a ver, entendamos una cosa, esto no es solamente un impacto a nivel religioso, sino a nivel social, te diría, más que político. Porque hubo mucha repercusión por la muerte del Papa Francisco, pero también hubo mucha gente que empezó a acercarse al mensaje. A mí me pasaba, no sé, que compartíamos frases o videos ayer en grupos, inclusive con mis clientes, y decían, yo a este hombre no lo conocía y ahora de pronto veo los videos y siento que me perdí de una gran persona en cuanto a su mensaje. Y creo que hay gente que empezó a acercarse también a la fe, y esto va a traer cola al área social y política también. Totalmente. Mirá, para mí el aporte de Francisco es inmenso.
acercó a muchísimas personas a la fe, personas que habían sentido que la iglesia los había dejado a mitad de camino, que no se había alejado, ¿viste? Cuando se habla de la política, se ha alejado de la gente. Bueno, la fe, la cristiandad sobre todo, siempre estuvo muy cerca de los más humildes, de los más necesitados, de los países más desfavorecidos, dentro de esos países, de las personas más desfavorecidas. Y Francisco en muchas cosas devolvió a la Iglesia Católica a acercarse mucho más hacia ese mundo que sentía que se había alejado, que estaba muy atrincherado en las paredes de oro y demás, que tienen simbolismos que no tienen nada que ver con, obviamente, con la discusión de acercarse a la gente o no. Pero le devolvió eso y le devolvió a mucha gente la esperanza, la fe, el encontrarse de vuelta con Dios. Gente con la que a veces incluso políticamente podemos encontrarnos en contra. El progresismo en el mundo, pero sobre todo en Argentina, el progresismo local, yo siempre lo diferencio, sigue teniendo su distinción nacional, porque al estar atravesado por el peronismo, tiene muchas cosas de nacionalismo, de la fe católica y demás, que se le siguen pasando por el colador, digamos, o sea, la siguen absorbiendo. Entonces hoy tenés un progresismo nacional, católico, que tiene su visión en algunas cosas en las que podemos estar en desacuerdo, pero que empezamos a encontrar puntos de contacto entre las distintas identidades políticas que tampoco se distancian en la identidad cultural argentina, que tiene mucho de la fe católica. Y puntos de incoherencia también, porque es como que desde ayer la memoria nos falla. Bueno, siempre. El argentino, viste, que se acuerda de cosas que pasaron hace 500 años, cuando ni existía Argentina, pero no se acuerda de lo que pasó hace 2 o 3. Una de las cosas que viene sucediendo es esto de, Milei va a viajar. Obviamente, Milei tiene que viajar. No solo es el presidente del país donde nació Bergoglio, sino que también es uno de los líderes mundiales. O sea, es uno de los presidentes, tiene que estar, me parece que corresponde a nivel político. Pero nos olvidamos también de esto, porque todos decían, es el que dijo que era el representante del maligno en la tierra. Pero no nos olvidemos que Cristina lo defenestró a Bergoglio hasta que le empezó a ser funcional, porque se enteró que era peronista, porque se enteró que tenía causas en común con el pensamiento, no quiero decir justicialista, diría más camporista. Y ahí fue cuando apareció y le regaló un mate y le decía, esto es un mate, esto es una bombilla, como si el otro no supiera lo que era. Sí. Y fue una cosa horrorosa. Que también vamos a recordar cuando fue Macri, la cara. No, mi amor, es como encontrarte con tu ex en la calle. Un horror. Y estaba con las hijas, digo, es un montón, es un montón. Sí. A ver, me parece que hoy juzgar cuál es el rol que debería ocupar el presidente o no en el funeral, tiene que ir. Después debatamos la cantidad de comitiva que lleva, que la verdad que era mucho más chica, más reducida que la de Cristina, pero sí, va con 6 funcionarios, hay 2 que nosotros estamos de acuerdo que tienen que ir, el secretario de culto y el canciller, el resto, y por función protocolar, lógica, veremos qué es lo que pasa. Ahora, sí hay una cosa que quiero que como argentinos reflexionemos. Primero, la gente, sobre todo si son cristianos, ¿no? Porque los que hablan son los católicos que se olvidan. Sí. La gente se puede equivocar y una de las cosas que decía Francisco es que vos te podés arrepentir. Ponele que el presidente dijo es el representante del maligno en la tierra. O que dice la misma Biblia, que dice Jesús. Claro, totalmente. Sí. Ahora lo ve como una gran persona. ¿Por qué le criticamos esto a Milei y no se lo criticamos a Cristina y a toda la cámpora y a toda la runfla que ya conocemos, que al principio lo defenestraban? Porque si ustedes buscan en el archivo cuando asume Bergoglio, fue un desastre. Fue un desastre, fue hace 12 años atrás, buscalo, googlealo, nadie resiste archivo. Y eso por un lado. Me parece que es importante empezar a ver que desde un punto de vista cristiano, si querés, la gente se puede arrepentir. Por el otro, no le perdonamos algo que yo, ojo, me sentí como fiel muy tocada por esto, que es que no haya venido al país. Miles de explicaciones vi de él antes, después y las seguiré viendo. Para mí era importante que Bergoglio viniera al país como figura de la autoridad máxima de la iglesia en un país que es meramente católico. Hay libertad de culto, pero en su mayoría es católico. Y
con las crisis que hemos pasado de inseguridad, de corrupción, de salud, para nosotros hubiera sido una caricia al alma. Total. Entonces, eso es algo que, bueno, que yo realmente lamento y creo que era una de las pocas cosas dentro de su poca capacidad para disimular las cosas que por ahí no le gustaban y que no lo hacían tan diplomático con algunos mandatarios. Lo que me dolió es que no haya venido. Ahora, sí tenemos que entender una cosa, es que él se convirtió en un líder del mundo. Es como que nosotros a Máxima le pidamos que se ponga hoy la camiseta argentina. Ella es reina de Holanda y tenemos que entender que su rol cambia totalmente. Entonces también empezar a ver con mayor... me sale justicia, pero bueno, me sale muy peronista el tema de la justicia, ¿no? Sí. Ser más justos a la hora de criticar, porque en realidad ha generado un impacto tremendo. Es el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, de la orden franciscana, o sea, un jesuita franciscano, una locura. O sea, esto a nivel social tiene un peso enorme y yo creo que dejó la vara muy alta. Por eso te decía, volviendo a esto del doble cónclave, me parece que es mucho más factible que se mantenga una línea en todo lo que es el área religiosa y social a nivel Vaticano que a nivel económico mundial, que todos los días nos despertamos con una noticia distinta, como si... No, total. Bueno, y ahí, con esta situación que, bueno, lo estuvimos hablando, no, a los argentinos nos ha tocado muy de cerca el tema de que Francisco no haya podido volver, no haya podido retornar a su país a visitarnos en algún momento. Lo más cercano fue cuando estuvo en Brasil, cuando le dijo a los jóvenes latinoamericanos, claro, Brasil, Paraguay, Chile. Y le dijo hagan lío. Bueno, ese fue como el mayor contacto. Como que tuvo por todos lados los hermanos, pero no en Argentina. Siempre jugó mucho la política. Y Perdón, déjame decir una cosa más. Un tipo que se subía al subte, que iba a dar misas y que acá en los 25 de mayo al Te Deum la presidente no cruzaba de Casa Rosada a la catedral hasta que el tipo no fue papa. Por eso digo, a ver, vamos a acordarnos de todo. ¿Sí? El otro le dijo el representante del maligno. Yo sabés las veces que he puteado a mis viejos y después los amo. Pero ¿sabés qué? Esta mujer le hizo el vacío a este hombre hasta que fue papa. Es como, y ahora tanto tiene... no te adelante, que lo vamos a ver al final del programa. Vamos a ver un poquito de ese recorrido de Francisco con los distintos gobiernos, con los distintos líderes políticos. Pero hablando de política y hablando de todo esto que estamos acá, este doble cónclave, nos volvemos a Europa, nos volvemos a poner en situación entre el Foro Económico Mundial y el Vaticano. Bueno, el Foro Económico Mundial, la UEF, en sus siglas en inglés, reúne básicamente una corte compuesta de empresarios, artistas, intelectuales, presidentes y políticos de todas partes del mundo con el objetivo de promover, sobre todo hoy en día, una ideología globalista, menos capitalista, además, para distintas discusiones, eso lo vemos en otro momento, de cada vez mayor y mayor avance de organismos supranacionales sobre la soberanía de las naciones y de los estados nacionales y la burocracia no elegida de estos organismos internacionales sobre los ciudadanos también. O sea, tenemos esas dos patas. Utilizando técnicos incluso un poquito buenistas, a veces del fin de la pobreza, el fin de las desigualdades, terminar con las brechas de género, de las razas y todo esto, bueno, terminan también luchando contra el cambio climático, la mayor excusa que están encontrando hoy en día para promover el globalismo. Generan divisiones, rupturas políticas, sociales, culturales, un infierno regulatorio, porque si hay algo que les encanta a los que están en estos organismos internacionales, sobre todo congregados a través del Foro Económico Mundial, es generar regulaciones para la gente, para los emprendedores, para el capitalismo que se supone que iban a defender en sus orígenes, siendo un foro económico del mundo. Bueno, y terminan fomentando los monopolios porque tienen esta creencia de los gobiernos corporativos que terminen arreglando todo entre cada vez menos gente, entre todo un sucucho burocrático y arruinan economías enteras sobre la base de estas políticas. Lo hemos visto con Sri Lanka, con las políticas ecologistas que aplicaron bien caladas de la Agenda 2030 y demás, y lo vamos viendo en distintas partes del mundo. Su objetivo está en centralizar el poder político cada vez más en la menor cantidad de personas posible. Si pudiera ser hasta uno, lo harían. Volveríamos a la autocracia, pero esta vez mundial. Pero se encontraron muchas piedras en el zapato en la búsqueda de ese objetivo. Y ahora teníamos un líder, que era Klaus Schwab.
Schwab es lo que se dice un filántropo, uno de estos tipos billonarios que en lugar de pasarse la vida rascándose las pelotas como otros billonarios podrían estar haciendo, se fija en qué causas benéficas ponerse a la barguita. Digo, donar a los menos favorecidos, ¿no? Schwab viene de una familia suizo-germana cuya empresa se enriqueció bajo el régimen nazi. Estudiando fue discípulo de Henry Kissinger o Kanzinger para algunos, como dijo en su momento un periodista de algún canal. Uno de los hombres más influyentes de la política exterior de los últimos 50 años, por lejos, sobre todo de los Estados Unidos de América. En el último tiempo estuvo actuando de esta especie de villano final de todos estas nuevas derechas que se ponen como soberanistas contra el globalismo, y entonces se convertía en el promotor de la agenda ecológica de Thunberg, el feminismo radical, de las disputas raciales, de la inmigración sin control, sin barreras totales. Y, por supuesto, del avance cada vez más grande del Estado sobre la vida de los ciudadanos del país que seas. Hablando de sucesores, pues estábamos hablando hace un ratito con lo de Francisco, sucesores, sí. La sucesión. Bueno, hoy en día ya él renunció inmediato. Puso a Peter Brabeck-Letmathe, ese lo tengo que leer porque si no, no lo entiendo, que fue el CEO de Nestlé. Si te comiste algún chocolatito, le estabas pagando a él. Hoy es el jefe interino, porque él estuvo hace mucho en la junta de ahí del Foro Económico Mundial. Algunos sugieren que el próximo podría ser Tony Blair. Nada menos que Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra y favorito de las élites globalistas. Sería el próximo líder de la organización por excelencia. Y bueno, este Tony Blair es interesante, un personaje que defendió la ocupación ilegal de Malvinas, por supuesto, desde su rol de primer ministro. Mantuvo una postura un poco más suave que los conservadores británicos en algunas cuestiones, pero bueno, después tuvo su etapa esta de, en vez de rascarse las bolas, convertirse en el de la barguita por todos lados, y se convirtió en el promotor número 1, junto con otros multibillonarios, del salario o la renta universal y de un Estado que controle la economía con la excusa de luchar contra el cambio climático. O sea, cada vez mayor control de la producción, de con quién uno comercia, etcétera, etcétera. Sería un continuista de Carl Schwab, pero un acelerador también, porque Tony Blair siempre fue de su proposición de ideas y de seguir con las agendas más a fondo todavía de lo que otras personas habían logrado antes. Un laborista de lo que eran, lo que eran el Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces él va a acelerar quinta a fondo las propuestas de estos billonarios del viejo mundo, de los Menem, de los Bush, de los Clinton, de ese mundo del fin de la historia, como hemos hablado a veces también con Gaby, que en un ratito va a estar con nosotros para su columna, y de los propagandistas del pensamiento globalista como Yuval Harari. ¿Alguna vez lo viste? Porque viste ese librito que tiene el de Homo Sapiens y demás, el Homo Deus y todo eso, y siempre ha tenido una retórica muy interesante en la que ha llegado a decir, bueno, tenemos una imagen por ahí de este hombre, la era de el libre albedrío se ha terminado. Bueno, ¿en qué te va a impactar? ¿En qué nos va a impactar esto de este cambio, este recambio que, bueno, yo lo creo, hasta el mismo Yuval Harari podría seguir siendo un gran asesor, porque fue un gran asesor de Carl Schwab, para su agenda, para lo que se dedica al Foro Económico Mundial. Hasta podría llegar a ser también un próximo líder de este foro. No lo sé, lo dejo abierto. ¿Pero en qué nos afecta? Bueno, ya lo hemos visto, una división cultural, divisiones en todos los ámbitos políticos, los frenos que les ponen a las economías emergentes, sobre todo, porque al poner tantas imposiciones, restricciones del tema climático y demás, han tirado para atrás muchísimo de lo que uno podría desarrollar como países emergentes. Le ponen muchas trabas. De hecho, en los créditos internacionales del Banco Mundial, Fondo Monetario, siempre ponen exigencias del tema del cambio climático. Lo hemos visto con Alberto y con Macri. Veremos ahora con este nuevo préstamo del Fondo Monetario con Milei. Y ahí tenemos la fotito, el G7, el grupo de los poderosos, está el Papa Francisco. Lo tuvimos a Milei, que ahí se reunió por primera vez, creo, en ese momento cuando se había reunido con Francisco. Después se reúne para la santificación no me estoy acordando el nombre. No. Pero... No me voy a acordar el nombre. Pero para una santificación de una santa argentina. Lo pone en los comentarios. Claro. Y aquí vamos a tener este nuevo mundo, digamos. El Papa continuista o el Papa que haga un retroceso de lo que
Francisco avanzó, en las cosas positivas de Francisco y en las cosas que algunos puedan considerar negativas también de su papado, que algunos puedan decir, no, esto me parece que tenemos que ser más cautelosos con lo que puede generar. Pero claramente este nuevo mundo se juega aquí, en los Trump, en los Putin, en los Xi Jinping, en la Unión Europea, que veíamos hace poquito, que con Gaby también en su columna, que está intentando repensarse, redefinirse. Dice, no, bueno, me parece que lo que estuvimos haciendo hasta ahora no nos funcionó, vamos a intentar sacar regulaciones y copian un poquito la motosierra de Milei, quizás, pero a la europea. Entonces empieza este nuevo papado, quizás, que veremos quién será, empiezan las profecías apocalípticas, ya todos habremos escuchado en algún momento lo del Papa Negro. Las apuestas para la profecía de Nostradamus, que se está cumpliendo todo, falta el Papa Negro y ya estamos, me parece. Para mí, depende qué papa sea, qué Papa Negro sea. Sí. Porque hay uno que me parece que es más, va muy en contra de Francisco en algunas cosas, pero digo, creo que, no sé si, no me imagino a ese hombre como el fin de la iglesia, pero hay otro que es muy continuista y hasta muy profundizador demasiado de algunas líneas de estos señores, de estas agendas globalistas y demás, que ese sí me da un poquito más de cuidado. Pero bueno, Nostradamus no especificó y la verdad es que no sabemos. Sabemos que es negro, no sabemos. Pero bueno, son esas conspiraciones y demás, no le vamos a dar tanta relevancia, pero sí, obviamente es un dato de color. Y tenemos ahí, obviamente, tuvimos ahí, acá está el Tony Blair, justo en un foro de gobierno mundial, de gobernanza mundial. Años, sí. Pasan los años. Y bueno, tenemos a este Trump como verdadero bastión del viejo mundo, entre reconvertir a su país en la potencia industrial que fue alguna vez y convertirla en un vertedero de empresas masivas chinas, buscando un lugar de Estados Unidos en la gobernanza mundial, en una disputa cada vez más fuerte respecto de la guerra de Ucrania. Tenemos esta Unión Europea, como estábamos hablando, entre la resurrección como ave fénix o el hundimiento cual Titanic, viendo ahora sí, bueno, si empiezan a escuchar a los ciudadanos comunes, en vez de escuchar a algunas élites intelectuales o encerrarse en las ciudades de Europa, las más prestigiosas de Europa, empezar a escuchar a sus ciudadanos comunes que les estaban dando un mensaje, quizás sin título, quizás sin prestigio, quizás sin mucho capital, quizás sin mucho estudio, pero con mucho para aportar de su vivencia y decir, che, así yo no puedo vivir, así me estoy empobreciendo, así me estás cagando en HHB. Y empiezan a virar el barco, de este tsunami regulacionista que estaba haciendo Europa, que estaba haciendo imposible la vida y intentar ir hacia un oasis de libertad. América Latina, nos tenemos a nosotros mismos en una eterna encrucijada todavía entre el Castro cubano, chavismo, todo, a abrazarnos a la libertad. Siempre estamos en esa disputa, pero ahora inmersos también en una lucha en donde no está tan claro la interna entre azules y rojos del mundo más desarrollado. Entonces, América Latina igual, también gracias al Papa Francisco, estamos en una posición en la que podemos llegar a definir también las contiendas globales para un lado o para el otro. Hablábamos de lo del Papa. Hay creo que 4 cardenales que, por ejemplo, fueron nombrados por Francisco que son argentinos. No sé si me equivoco, si hay alguno más, alguno menos. 4 seguro. Puede ser 4 que van a ir al cónclave. Que van a ir al cónclave, que van a decidir, que van a ser parte de la decisión, definidos por Francisco esos 4. Entonces estamos en un mundo multipolar, todos contra todos, líderes, libertad, soberanía nacional, los de las proimposiciones de siempre, regulacionistas, avanzan cada vez más grande a la independencia de las naciones o la autonomía también de las personas. Entonces, estamos en un momento en el que se puede definir todo para cualquier lado. Élites que concentran billones de capitales, hoy en día disputan el tema de poder definir sobre la vida de 7 billones de seres humanos, de recursos humanos quizás para ellos. Giorgia Meloni en un momento hablaba del consumidor perfecto como la figura del hombre nuevo que quería estas élites globales. Entonces a mí me preocupa, creo que al mundo al que podemos llegar a ir con cualquiera de estos 2 cónclaves, porque bueno, si seguimos profundizando el eje del globalismo, bueno, seguimos profundizando la antítesis del periodo virtuoso, el desarrollo humano que sucedió con el capitalismo, las democracias liberales y demás. Recemos que el nuevo Papa también entienda la necesidad espiritual del mundo como lo hizo Francisco, pero que también empiece una ofensiva, una cruzada contra el relativismo del mundo posmoderno. Procuremos que todos estos líderes que después se rasgan las vestiduras y van a todos estos entes, bueno,
estas entelequias de entes, bueno, entiendan qué es lo que está pasando. Que hay una disputa, soberanía o globalismo, el leviatán del poder concentrado o la revolución de los comunes, como lo decíamos recién. Los ojos están puestos en estos dos cónclaves. Están entre Davos y el Vaticano. El mundo entero está por ser redefinido y tenemos que estar atentos porque se viene. Y se viene. Así que ahora ya viene la columna de Gaby. Se vienen tantas cosas, no se muevan de ahí. Les recuerdo 11 39 36 66 55. Sí, juro que hay en Instagram y ahí en vivo. Te esperamos ahí. Excelente. Bueno, ¿hacemos la barrida o ya pasamos? Hacemos barridita.